Y ahora vamos a poner el tema sobre la mesa. El secretario de la Defensa Nacional pues se negó, canceló la comparecencia ante los diputados que querían que les explicara pues todo esto revelado en el hackeo y en las filtraciones de Guacamaya. Canceló. ¿Qué relevancia tiene este desdén del secretario de la Defensa Nacional? ¿Qué relevancia tiene también lo que dijo el presidente hoy en la mañana, que se le preguntó expresamente del asunto y dijo, pues eso no es nota, realmente es politiquería? Ese es el tema sobre la mesa y yo saludo con mucho gusto a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también a Víctor Hugo Hernández, analista de esta casa. Los saludo con gusto a los dos y les dejo los micrófonos y las cámaras. Yo me despido. Gracias, Marta, qué gusto saludarte. Tiene desde luego el tema sobre la mesa. Gracias, Marta. Víctor, gusto en saludarte. Igual, buenas tardes. Este gobierno se ha caracterizado, Víctor, por tratar de minimizar todo lo que de alguna forma le afecta, le pega, sí, en un momento dado, ¿sí? Sobre ese tratar de minimizar también salen las bromas, sí, ya sabe usted, las bromas que al presidente le gusta mucho, con ese sarcasmo que le caracteriza en este sentido, y pues se miente permanentemente de los temas que son importantes en el país, y de esta forma, bueno, sigue distrayendo de los temas torales del país, que es la seguridad, la salud, la educación, la crisis económica, en fin. Hoy el presidente de nueva cuenta dice que el desdén del secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, acudir, sí, con los diputados para explicar qué pasó con este hackeo, que no es normal, Víctor, no es normal que la dependencia más importante de este sexenio, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, haya sido hackeada. Si bien no fue la única, también fue el equivalente a la defensa de Chile y de otros países de Latinoamérica. Sí tiene una importancia especial en nuestro país el que haya ocurrido este tema. Y me parece, desde luego, importante porque denota, sí, el desdén no solamente del secretario de los diputados, sino al tema de seguridad en nuestro país, ¿sí? La intromisión de a los servidores de la Sedena por parte de Guacamaya Leaks dejan en claro el descuido, la vulnerabilidad de la seguridad del país, y desde luego esto posiblemente por la austeridad o la ignorancia que no se actualizó el sistema de protección de correos electrónicos, el SIMBRA, de acuerdo a lo que han dado a conocer los expertos en esto. Es decir, a principios de enero se les advirtió que había que actualizar el sistema de seguridad de los correos electrónicos. ¿Y qué pasó? No se hizo, Víctor. Se minimizó el problema, bien dices tú, no sabemos si por un proceso de austeridad o proceso de ignorancia o displicencia, valemadrismo, no lo sé. Pero la verdad es que es cierto, se puso en jaque a una de las instituciones más importantes del gobierno mexicano y por ende a la sociedad, porque a través del ataque de quien es en este momento el aliado más poderoso del gobierno federal, del presidente en sí, pues mira, vaya que estamos en problemas. Tú hablabas de los datos, 6 terabytes, más de 4 millones de documentos confidenciales, de los cuales, mira, como los buenos venenos a cuentagotas y poco a poco seguramente irán saliendo a través de los trabajos de investigación que cada medio haga, porque como sabemos, este grupo ya dejó claro que tiene la información y que la cede a cualquier medio responsable que autentifique que lo es y que represente seriedad, pues está dispuesto a soltarlos. Entonces, cada medio, de acuerdo a sus intereses, medios serios, claro, porque ahí habrá otros que no tengan el menor interés en esto, estarán buscando lo que les interese en particular o esos aspectos que consideren que deben de ser periodísticos o sensibles. Y cuando decimos sensibles, Raúl, nos referimos a muchos actos, muchísimos actos, no solo del gobierno mexicano, sino seguramente también de particulares, de políticos y de otros actores de la sociedad, que estamos pues vulnerables, porque francamente no sabes quién esté ahí y quién no esté ahí y en qué condiciones, porque hoy lo sabemos, el ejército observa, en México hay espionaje, en México hay observación y te siguen y te vigilan cuando consideran que eres un elemento
que pudiera ser un peligro potencial, ya sea para la sociedad o ya sea para el mismo gobierno en turno. A ver, me parece que esa es la diferencia, Víctor. Cuando tú, y entiendo que los militares en un momento dado utilizan el espionaje, la inteligencia para prevenir asuntos que puedan afectar al Estado, válido. Sí, yo lo justificaría. Claro. Pero totalmente. cuando estás utilizándolo para atacar o vigilar a tus adversarios políticos, ahí es donde cambia todo. Claro. Y es exactamente la gran diferencia. Pero mira, tú hablas de ese desdén, tú hablas de ese minimizar el tema, pero el asunto no acaba simplemente en eso, en saber que si el presidente le ha dado un infarto o no, que si tiene problemas de salud en algunas otras áreas. No, me parece que esa parte es importante, pero no es la fundamental. A mí me parece que el tema fundamental es que se vulnera la seguridad de, por ejemplo, informantes, de ciudadanos como tú y como yo, que quizás hicimos alguna denuncia ante la Defensa Nacional de posibles vecinos narcos o criminales, y que esos correos electrónicos que hoy están en la vida pública, si pudieran identificar, por ejemplo, a quienes están siendo operativos en contra del crimen organizado, o cómo funciona un operativo de seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México, o de Guadalajara, o de Monterrey, o de cualquier ciudad del país, o que simplemente se sepa quién es el teniente coronel que encabezó la detención de algún criminal. Eso me parece que es sumamente delicado, y de ahí precisamente el desdén cuando escucho al presidente decir, es que no es nota, no ha pedido que se investigue qué sucedió, qué pasó, mientras que en otros países, en Chile concretamente, al darse a conocer el hackeo también de su servidor de la Defensa en Chile, sí, la secretaria, la ministra de la Defensa, que estaba en Nueva York, viajó inmediatamente a Santiago, a la capital de Chile, para estar presente en qué sucedía, y al día siguiente renuncia un generalazo, ¿sí? O sea, hay consecuencias. Aquí, ¿qué consecuencias ha habido? Nada. Simplemente el minimizar, el mentir, el bromear, sí, y el distraer con este tema de que no es nota. Por favor, Víctor, está en riesgo personas que pudieran ser identificadas por estos correos electrónicos si es que esta información llega a manos criminales. ¿Quién puede garantizar que esta información, que hay que clasificarla, hay que entenderla, hay que, sí, traducirla, si pudiera llegar a manos criminales? Claro, por lo menos debería de ser preocupante, pero fíjate, el presidente repite un esquema que es muy de los mexicanos, Raúl, que está muy en la idiosincrasia, en nuestra manera de ser. Cuando queremos reducir o minimizar algo, simplemente no darle importancia a unas sabiendas de que es grave, utilizamos el sarcasmo, la burla, la ridiculización, la minimización o minimizamos el hecho como tal en un esfuerzo y ejercicio de decir aquí no pasa nada, cuando sabemos que puede pasar todo. Porque aquí hay varias narrativas que yo así lo entiendo en base a lo que me estás comentando. Uno, hay una denuncia, hay una información sensible que debería de estar por una u otra razón guardada y que pasa a la opinión pública a través de un hackeo ilegal, pero que le da a la sociedad material para poder tener elementos que deberían de ser de reserva, entendible como tú dices, pero que también podrían revelar asuntos muy oscuros, en este caso del gobierno mexicano. ¿Cuál es la reacción del gobierno mexicano? Un gobierno cualquiera sensato diría a investigar inmediatamente y a sancionar, para que no se haga más grande el asunto. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de eso se minimiza? Pues tendrías que encontrar una explicación por qué se minimiza. Y la única explicación que yo encuentro es minimizar un hecho tan grave como tú bien señalas y que yo coincido, es que se trata ni más ni menos del principal aliado que tengo en este momento para poder sacar adelante diferentes proyectos y programas. Y no solo un aliado que yo tengo en este momento conmigo, sino también un aliado a quien le he dado una millonada y le sigo dando una millonada de dineros precisamente para poder hacer esos proyectos. De ahí la gravedad y de ahí de no querer tocarlos. Pero pues bueno, bien dice que la mentira tiene pies muy cortos y tarde que temprano te alcanzan y empiezan a salir detalles.
Ayotzinapa, ya salió lo de las aduanas, ya salió también lo de ciertos actos ahí de violaciones y de actos sexuales, ya salió el asunto de la regañada por las botas chuecas de un soldado que no se las hizo bien, no le volvió bien o le colocó bien las botas al general. En fin, ya están empezando a salir detalles muy escabrosos que algunos serán chuscos o tal vez serán de rutina, pero otros tantos pueden ser tremendamente sensibles y dañinos para la sociedad. A mí me parece que esa es la parte. Sí, hay muchos que caen simplemente en esto, pero a ver, Víctor, sí, bastaría solamente uno de estas revelaciones que conocemos, por ejemplo, la de la venta de granadas y armamento en el campo militar número 1. Sí, ahí precisamente en la Ciudad de México, en el corazón, sí, ahí se vendían granadas y armamento a civiles. Oye, ese era un escándalo solito. Aquí, en cualquier lado, por supuesto. Para que se investigara, ver de dónde salían esas armas, ¿sí? Quién las canalizaba al lugar, a quién se le vendían, quiénes son los responsables de esto, pero nada, no se sabe nada. Sí, el tema, por ejemplo, que da a conocer también otra de las revelaciones, sí, la relación del crimen organizado con 18 políticos del estado de Guerrero, de San Luis Potosí y de, si no me equivoco, de Michoacán. O sea, si se sabía, ¿por qué no se actuó? Y de esos 18 políticos, sí, 9 de ellos son alcaldes ya y son diputados. Esto fue en las elecciones del 2021. Entonces, a ver, ¿por qué si el ejército sabe, tenían información de esa relación de los narcos con los políticos de Guerrero, ¿por qué no se actuó y no se hizo algo? Igual que con el tema de Rafael Caro Quintero, si el ejército sabía desde hace 5 años, desde que salió de aquí de la cárcel de Puente Grande y se fue a la zona de Sonora, ¿sí? ¿Por qué si sabían dónde estaba, por qué no actuaron antes o lo hicieron hasta que hubo la presión del extranjero? Fíjate, para esto? Claro, entonces, te deja varias lecciones, Raúl. Una de ellas es, finalmente sí entiendes que hay una capacidad y un expertise por parte del ejército mexicano para investigar, observar y estar presente en muchas de las causas más sensibles de la sociedad. Sí la hay, porque incluso lo llegamos a dudar. ¿Recuerdas que decíamos, hay una incapacidad para actuar del gobierno? No, sí la tiene y la Sedena ha demostrado que tiene esa sensibilidad, esa capacidad técnica y física y real para poder hacer ese tipo de investigación o espionaje, como tú le quieras llamar, primero. Y segundo, también nos lleva a una actitud, a pensar en algo muy sospechoso. ¿Hasta qué punto está todo entreverado entre crimen organizado o actos ilegales y gobierno como uno solo, como parte de una cultura política y social que no logramos todavía desentramar y que este tipo de hechos vienen a poner en evidencia? Bajo esta batuta estaríamos entendiendo muchas de las acciones del propio presidente y muchos de los actuares del gobierno en otras partes del país. Solo así, Raúl, empezamos a hacer conjeturas. Y termino con simplemente una reflexión más sobre este mismo tema. Por ejemplo, Ayotzinapa, tema sensible para nuestro país. ¿Sí? La operación limpieza, cuando se trató desde hace muchos años de manejar esa verdad histórica, de tratar de eximir a los militares que estaban posiblemente involucrados en su momento. O sea, todos esos temas que me parece información sumamente sensible, claro, ¿sí? Para poder esclarecer simplemente este hecho gravísimo, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y sin embargo, sí, desde el atril presidencial se sigue simplemente minimizando cada uno de los hechos, no se investiga, se bromea, se dice no es nota, se apodera de esa narrativa que tanto daño le sigue haciendo a nuestro país, cuando habría cuantas cosas que se pudieran hacer al respecto. En fin, lo que falta, Víctor. Lo que falta, mi querido Raúl, seguramente vamos a ser testigos de muchas otras notas interesantes que espero podamos analizar y ver, pero que nos ayudan a entender lo complejo que es este país y los secretos que hay en este país. Gracias, Víctor. Un saludo. Te mando un abrazo.